En este video vamos a explicar los tipos de movimientos que existen en física, los más básicos que podamos encontrar. Entonces vamos a comenzar. Tipos de movimientos, servidor Eric Rosales Mendieta. El propósito de este video es que el alumno aprenda a resolver de dos tipos de movimientos básicamente: el movimiento uniformemente rectilíneo y el movimiento uniformemente acelerado, y que también aprenda a distinguir las características que tiene cada uno de ellos. ¿Qué conocimientos previos podemos requerir? Operaciones básicas de aritméticas y manejo de despejes de fórmulas, cosa que ya hemos visto a través de los videos de matemáticas básicas. Vamos a empezar con el primer movimiento, el movimiento uniformemente rectilíneo. En este movimiento uniformemente rectilíneo, una de las variables que forma parte de este movimiento es la velocidad. Y la velocidad decimos que es el desplazamiento que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Si hablamos en este caso del sistema internacional, la velocidad se mide en metros sobre segundo. Y si hablamos del sistema inglés, pie sobre segundo. Tiene una característica muy marcada este tipo de movimiento, que la velocidad permanece constante. Quiere decir que la velocidad en todo momento va a tener siempre el mismo valor. Entonces, esta parte es fundamental, que la velocidad es constante y que la velocidad entonces no va a cambiar. La fórmula que se maneja en este tipo de movimiento uniformemente rectilíneo es esta, solamente hay una. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cómo saqué yo que v es velocidad? Porque aquí lo decimos. V es la velocidad y se mide en metros sobre segundo. O en su defecto, pie sobre segundo. La d corresponde a la distancia, otra variable que interviene. La distancia, en este caso desplazamiento, como le quieras llamar, se mide en metros o en pies. Y por último, el tiempo. El tiempo se mide en segundos, independientemente estemos hablando de sistema internacional o sistema inglés. Entonces, solamente hay una fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Vamos entonces a analizar el primer problema. Y entonces el primer problema del movimiento rectilíneo uniforme dice que un corredor avanza 80 metros en un tiempo de 10 segundos. Se considera en este caso que la velocidad permanece constante y pide calcular la velocidad. Nosotros lo primero que hacemos en este tipo de problemas es recolectar los datos. Dice que avanza 80 metros, esa es la distancia. En un tiempo de 10 segundos, eso es tiempo. Y nos pide calcular la velocidad. Y la velocidad es igual, ¿verdad?, por fórmula, distancia sobre tiempo, pero es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces la fórmula ya quedó clara, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Verificamos que las unidades estén correctas, dijimos que la distancia se tiene que dar en metros y el tiempo en segundos, están correctos. Entonces aquí determinamos nosotros que la distancia vale 80 metros, lo colocamos arriba, abajo, el tiempo que vale 10 segundos. Dividimos 80, en este caso, entre 10 es igual a 8 metros sobre segundo, que es la unidad de la velocidad. Entonces, como se dieron cuenta, solamente nosotros lo que hacemos es tomar la fórmula, solo hay una en este tipo de movimiento, sustituimos los datos, verificamos que estén con las unidades pertinentes y se resuelve el problema. Veamos otro más. Dice que un ciclista puede alcanzar en una bajada una velocidad de hasta 4 metros sobre segundo. Vamos a considerar que va siempre a una velocidad de 4 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿qué distancia recorre? ¿Qué distancia recorre en una pendiente después de 15 segundos? Eso será el tiempo. Retomamos, velocidad es, en este caso, 4 metros sobre segundo. El tiempo son 15 segundos. Se pide ahora la distancia. Nosotros partimos de una velocidad base. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros requerimos la distancia, o sea, esto que está aquí.
Esta parte está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Entonces distancia es igual a velocidad por tiempo, así como está aquí. Esta será la fórmula que vamos a ocupar nosotros. Buscamos la velocidad, metros sobre segundo, 4, no hay problema. El tiempo se mide en 15, tiene que estar en segundos, está en segundos. Ya nada más multiplicamos. 4 por 15 es igual a 60. ¿60 qué? 60 metros. Aquí hay algo que podemos ampliar un poquito más, que es la simplificación. La simplificación que podemos decir aquí nosotros es que en este caso, aquí tenemos un segundo que está abajo, se elimina con el segundo que está arriba y solamente rescatamos la unidad que es metro, que es la unidad que se encuentra aquí. Por eso los segundos se eliminan y queda únicamente metros. ¿Ok? Veamos otro más. Dice, un auto viaja en una carretera a una velocidad constante de 12 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo le tomará llegar al poblado más cercano, que está a 2.400 metros? Manteniendo esa velocidad en todo el trayecto, o sea, constante. Al decirnos eso, entonces nosotros retomamos nuevamente de que se trata del movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces la velocidad es de 12 metros sobre segundo y el tiempo que va a tardar en llegar al poblado son 2.400. Sí, 2.400. En este caso, bueno, está a 2.400 metros. La velocidad es 12 metros sobre segundo. ¿Sí? Dice, en este caso, ¿cuánto es el tiempo? El tiempo que voy a obtener, las unidades son metros sobre segundo en la velocidad, la distancia en metro. El tiempo que voy a obtener se tiene que dar en segundos. Entonces, parto de la fórmula, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta que hemos dicho que es la única que hay. Enmarcamos que lo que yo necesito ahora es el tiempo. El tiempo que está dividiendo pasará para acá multiplicando. Y entonces la velocidad que multiplica el tiempo pasará dividiendo, así como está acá abajo. ¿Qué hicimos? Únicamente intercambiamos posiciones. Está dividiendo, pasa multiplicando. Este que está multiplicando, pues ahora pasa dividiendo. Se intercambian las posiciones. Y la velocidad y la fórmula, perdón, que yo voy a ocupar para calcular el tiempo, pues es esta. Entonces el tiempo, la distancia, son 2.400 metros. Los colocamos de este lado. La velocidad son 12 metros sobre segundo, se va abajo. Y entonces dividimos 2.400 entre 12, es igual a 200. 200 segundos tardaría en llegar, ¿verdad?, a ese poblado. ¿Qué sucede con las unidades? Es importante que esta parte nosotros no la perdamos. Lo que sucede es que aquí se eliminan y solamente se queda el segundo. Y este es la respuesta. Repasamos. Solamente hay una fórmula, que es la que está acá arriba. La velocidad permanece constante y de ahí trabajamos y sacamos todo lo demás. Vamos a ver ahora lo que es el movimiento uniformemente acelerado. Se simboliza MUA. Y aquí, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es definir algunas cuestiones. Número 1, ¿sí? La aceleración va a permanecer constante en todo momento. La aceleración no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar son las velocidades, porque ahora vamos a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Vamos a explicar qué sucede. Aquí, si la aceleración, en este caso, es positiva, la velocidad aumenta. Si la aceleración es negativa, quiere decir que el móvil se va a empezar a reducir o hasta frenar. Y si permanece constante, entonces las velocidades son exactamente, ¿verdad?, se mantienen durante todo el trayecto. Ahora, se considera que un móvil tiene una aceleración positiva, como ya dije, cuando aumenta su velocidad. Si disminuye su velocidad, tiene una aceleración negativa. De igual modo, se considera que un cuerpo no tiene aceleración igual a cero si permanece inmóvil, o sea, estático completamente, o se mueve a una velocidad constante, como ya lo habíamos comentado hace un momento. Son conceptos básicos. Obviamente, en este tipo de movimientos también van a existir fórmulas, y las fórmulas aquí las estamos viendo. No tenemos por qué desesperarnos al ver bastantes fórmulas, porque dependiendo los datos que yo tenga, es la que voy a decidir cuál voy a ocupar. Aquí está la básica: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo.
¿Por qué digo la básica? Porque en este caso la aceleración se dice que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí tenemos otra forma de calcularla en relación ya no del tiempo, sino de la distancia. También podemos calcular aquí la distancia nosotros, considerando velocidad inicial final sobre 2, sacando una velocidad promedio, multiplicándola por el tiempo. Y aquí tenemos otra un poco más estructurada. A fin de cuentas, aquí no tenemos por qué nosotros desesperarnos o ver cuál voy a ocupar, o el problema mismo te lo va a marcar. Aquí nada más tenemos que tener en mente el concepto básico, ¿sí? Que la velocidad va a estar cambiando. Y dependiendo en este caso lo que suceda, la aceleración va a ser positiva o negativa. Si aumenta la velocidad, será aceleración positiva. Si disminuye, en este caso será la aceleración negativa. Matemáticamente es lo que va a pasar. Aquí se repasa. Velocidad I o velocidad sub I, como le quiera llamar, es la velocidad inicial. Y esta la voy a medir en metros sobre segundo o pies sobre segundo. La velocidad sub F es la velocidad final. Y esta se mide en metros sobre segundo o pies sobre segundo. La A es la aceleración. Y esta se va a medir en metro sobre segundo cuadrado o pies sobre segundo cuadrado. ¿Por qué hago mención a dos? Porque la primera es el sistema internacional, como por ejemplo en México, y el otro es el sistema inglés, por ejemplo Estados Unidos. La distancia se mide en metros o en pies también, y el tiempo, independientemente de donde estés, se mide en segundo. Ya lo habíamos comentado en el movimiento anterior. Son las variables, y aquí es importante que entendamos nosotros que las fórmulas que vamos a ocupar son estas de acá. Y dependiendo la situación que tengamos, es cómo vamos a decidir cuál va a ser. Entonces, la velocidad, en este caso, sub I, es la velocidad inicial. Y esta velocidad inicial, pues obviamente, ¿verdad? Esta velocidad inicial es la con la que se inicia. Si en este caso el móvil, se le llama normalmente así a lo que se mueve, está en reposo, se entiende que la velocidad inicial en este caso es 0. La velocidad final es la velocidad que se tiene al final. Lo mismo, si se detiene el móvil, la velocidad final será 0. Pero el problema mismo lo va a estar diciendo. Por eso es importante, como está aquí la imagen, que pongamos atención en el planteamiento del problema que se está dando. La aceleración, en este caso, sí, ya dijimos que para ese tipo de movimiento permanece constante. Ya explicamos qué sucede cuando la velocidad aumenta, la aceleración es positiva. Cuando la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Vamos a analizar este problema. Dice, un autobús viaja en una carretera a una velocidad de 70 km por hora, que es muy común esto, y acelera durante 30 segundos hasta llegar a su límite de velocidad. Normalmente es 95 km por hora. ¿Cuál fue su aceleración? Aquí pide cuál es la aceleración. Yo te hacía mención que existe una fórmula básica. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Por qué considero que es la básica? Por los datos. Tenemos una velocidad inicial que son 70 km por hora. Tengo en este caso un tiempo que son 30 segundos. Y tengo una velocidad final que son 95 km por hora. Y me pide calcular la aceleración. La fórmula que se ocupa es esa. Pero tenemos un detalle. El detalle que tenemos es que la velocidad está en kilómetro sobre hora. Ambas. El tiempo está en segundos, no hay ningún problema. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es jugar con las conversiones de unidades. Primeramente pasar los 70 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Y es muy fácil. Pongo primero los 70 kilómetros arriba y horas abajo. Y entonces voy a pasar los kilómetros a metros. El factor de conversión de 1 kilómetro a 1 hora es que 1 kilómetro, perdón, de kilómetro a metro, es que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Y en este caso, ¿qué voy a ganar yo con esto? Bueno, lo que voy a ganar yo es que el kilómetro que se encuentra arriba, el kilómetro otro tengo que poner abajo. Y entonces lo que voy obteniendo me quedan metros. Si pongo el kilómetro abajo, es 1 kilómetro y su equivalente son 1000 metros. Y entonces tendría que multiplicar yo aquí 70 por 1000. Ahora, para
convertir las horas a segundos, la hora que está abajo, la otra hora la pongo arriba. Y una hora, yo sé que tiene 3.600 segundos. Esto se da por tablas. Esto indudablemente ya viene así. Entonces aquí, por ejemplo, las horas las podemos simplificar. Y tenemos que multiplicar 70 por 1000, que son 70.000. Lo dividimos entre 3.600. Lo dividimos entre, o sea, 70 por 1000, 70.000. Y lo divido entre 3.600 y me queda 19.44. Otra vez, 70 por 1000 son 70.000. 70.000 por 1, pues son 70.000. Nada más que los divido entre 3.600 y nos da 19.44. Ustedes pueden ir verificando el resultado haciendo las operaciones con apoyo de una calculadora. Aquí lo importante es que para simplificar los kilómetros, el kilómetro de arriba con el de abajo se simplifica y arriba me quedó el metro. Aquí si la hora ya está abajo, porque así viene desde un principio, la otra hora tiene que estar arriba para que abajo se queden los segundos. Y entonces, lo deseado es que la velocidad esté en metros sobre segundos, como está aquí. Eso es lo deseado. Para que entonces este dato lo pueda tomar. Hacemos exactamente lo mismo con los 95. En la siguiente diapositiva lo vemos. Aquí está. Exactamente lo mismo. 95 kilómetros sobre hora. El kilómetro está arriba. El factor de kilómetro a metro es que un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces el kilómetro arriba elimina con el de abajo y me queda metros solamente. La hora ya está abajo en el problema. Una hora tiene 3.600 segundos. La hora de abajo con la de arriba se simplifica y entonces solamente lo que tengo que hacer pues es hacer la operación. 95 por 1000 son 95.000. Entre 3.600 me sale 26.36 metros sobre segundos, que era lo que yo deseaba. Esta parte de acá. Esta parte de acá. Y ahora ya aplico la fórmula. Recuerda que la fórmula que trabajamos en un principio es esta. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. El tiempo son 30 segundos. Entonces, la velocidad final, 26.36. La inicial, que estaba en la nota diapositiva, 19.44. Lo divido entre 30 segundos. Y me sale la aceleración es igual a 0.23. La aceleración, aquí está como resultado. Aquí nada más lo que quiero puntualizar es que la aceleración es positiva porque la velocidad final es mayor a la velocidad inicial. Esta es la final, 26.36, y la inicial 19.44. Y con esto el problema queda resuelto. Este que tenemos aquí. Tenemos otro problema. En este problema dice que un caballo parte del reposo. Si el caballo parte del reposo, quiere decir que estuvo quieto. Al estar quieto, automáticamente la velocidad inicial es igual a 0. Por eso el problema aquí lo está marcando. Alcanza una velocidad de 15 metros sobre segundo. Aquí está. Velocidad final. En un tiempo de 8 segundos. Aquí lo está marcando. Y pregunta, ¿cuál fue su aceleración? Bueno, tengo velocidad final, velocidad inicial, tiempo. Esa es la fórmula básica. Ya te lo había dicho yo. Y entonces trabajamos con esa velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y ahora, ¿y qué distancia recorrió? Pues como tengo velocidad inicial, final y tiempo, ocupo esta fórmula de la distancia. Recordemos que dentro de las básicas, aquí está esta. Es la que voy a considerar. Digo, esta no la puedo considerar, o sí podría en un momento determinado, ¿no? Si tenemos nosotros la aceleración. Teniendo la aceleración se puede, pero teniendo velocidad inicial y final y tiempo, creo que no me complico la existencia y es la fórmula que yo debería de ocupar. O sea, podría ocupar la otra si calculo primero esto y luego tomo como referencia. Pero así como están los datos, básicamente es tomar estos dos, que yo recomendaría hacerlo así. De esta manera, entonces, nosotros podemos plantear lo siguiente, mira. Las unidades están correctas. Metros sobre segundo para velocidad inicial, tiempo en segundo, y velocidad final, metros sobre segundo. O sea, están ideales para hacerlas directamente.
Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, parte del reposo es 0, y lo dividimos entre 8, que es el tiempo. La velocidad aumentó de 0 a 15, por consiguiente, la aceleración es positiva. Y aquí lo estamos viendo como resultado. La distancia, habíamos dicho que la fórmula que ocupamos es velocidad inicial más velocidad final entre 2. 0 que vale velocidad inicial, velocidad final que vale 15, son 15 entre 2, y lo que me salga lo multiplico por 8, y obtengo resultados de 60. Y entonces esa es la distancia que yo encuentro. Hicimos un problema un poco más completo, pero a pesar de eso, las fórmulas te van diciendo cuál ocupar. Por eso te decía yo que no te estreses por ver qué fórmula es. Razona qué problemas tiene, los datos que tienes en el problema más bien. Fíjate las fórmulas, cuáles se pueden. Y va a haber algunas que se van a meter directas, como fueron estos casos. Pero en otras habría que despejar. Y son conocimientos básicos que ya traemos cuando vimos en el otro video las ecuaciones lineales. Explicamos los despejes. Bueno, como conclusión, ya casi finalizando, podemos decir entonces que aprendimos a resolver problemas del movimiento uniformemente rectilíneo y del movimiento uniformemente acelerado. Y entonces del video pues alcanza el final, ¿no? Se alcanza el final. Y podemos concluir entonces que aprendimos los tipos de movimientos básicos. Y con esto pues damos fin al video. Muchísimas gracias por su atención.